Hola chicos, en este video nos vamos a ocupar de la tabla periódica. Antes de empezar, un gran agradecimiento a Estudio Stamper que me hizo la impresión de la tabla. Les voy a dejar un link ahí abajo para que entren a ver lo que tienen. Ellos hacen de todo, hacen remeras, buzos, gorras, impresiones de gran tamaño en distintos materiales, en vinilos, en lo que sea. Y la verdad que son unos capos. Así que les agradezco por la tabla, está muy buena. Pasando a lo que tiene que ver con el video. Las recomendaciones que hago siempre son mirar el video con la carpeta de físico-química abierta e ir tomando nota o ir haciendo anotaciones de lo que a ustedes les parece importante del tema. Como si estuvieran tomando apunte en una clase normal. Y además les recomiendo que este tema en particular lo vean con una tabla periódica a mano. Si yo acá tengo una impresa viejita, pero si no tienen tabla periódica a mano, no vayan a ir a comprar ahora. Les voy a dejar el link de una tabla periódica interactiva que pueden usar y también en el libro de fisicoquímica hay tablas impresas y en cualquier libro que sea de química van a encontrar una tabla. Si no la tienen impresa, no importa, utilizan la página que les voy a recomendar y ahí tienen toda la información para utilizarla. La tabla periódica que usamos actualmente se conoce como tabla periódica moderna, pero tiene una historia muy antigua. El año pasado, en el 2019, fue el año internacional para la química, fue el año internacional de la tabla periódica porque se cumplieron 150 años de una tabla que fue publicada por un científico de apellido Mendeleev, que fue la primera tabla de este tipo, la primera tabla de elementos, y bueno, fue evolucionando a través de los 150 años con colaboración de infinidad de científicos para llegar a lo que vemos hoy. Para empezar a conocer la tabla periódica vamos a describir qué información nos brinda acerca de cada elemento. Como ven, la tabla está dividida en pequeños cuadritos. Cada uno de ellos representa a un elemento de la naturaleza. Como por ejemplo, el primero que vemos es el hidrógeno, el segundo que vemos es el helio y así sucesivamente. Hasta llegar, en esta tabla tenemos 118 elementos. Eso puede variar dependiendo de la tabla. Algunas más modernas tienen algunos elementos más, que puede llegar a 122, 123, pero no nos interesan tanto la cantidad de elementos. Si tiene esto que está acá, ya sirve, digamos. Bueno, cada uno de estos cuadritos contiene información del átomo de ese elemento. Acá tiene un elemento de muestra que en este caso es el hierro y nos describe qué quiere decir cada uno de los números y datos que tiene. Vamos a empezar la descripción de un elemento, en este caso el hierro, pero se aplica a cualquiera de todos los elementos que están en la tabla. Otra cosa que les quería decir antes de empezar. La tabla periódica se llama así porque está ordenada. ¿Cómo está ordenada? Fíjense que al lado de cada fila tiene un número y en cada columna también tiene un número. Bueno, las filas de la tabla se llaman períodos. Está el periodo 1, 2, 3, hasta el 7. Y las columnas se denominan grupos. Tenemos del 1 al 18. Vamos a dejar los grupos y los periodos para más adelante. Cada elemento de la tabla tiene distintos símbolos que vamos a ver qué quiere decir cada uno. Cada elemento tiene su nombre. Por ejemplo, en este caso tenemos el hierro, tenemos el hidrógeno,
el helio, el boro, el carbono, y el nombre siempre está acompañado de un símbolo. Ese símbolo, que en el caso del hierro es Fe, por ejemplo, en el caso del zinc es Zn, y así, proviene de su nombre original, que viene del latín en muchos casos, o del griego, dependiendo de la historia de ese elemento. Otra cosa muy importante que tenemos es el número atómico, que en este caso está un poquito más grande en el rincón acá, y ese número ordena a los elementos en la tabla, de menor a mayor. Empezamos por el 1, luego tenemos el helio, que es el 2, el litio el 3, y así va creciendo el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es un número que nos indica la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo de ese elemento. Entonces, en el hierro, que es el que tenemos como ejemplo acá, el número atómico es 26, lo que quiere decir que en su núcleo hay 26 protones. Después tenemos la masa atómica. En muchas tablas se le dice peso atómico o también número másico. ¿Qué indica esta masa atómica? Como habíamos visto en el tema anterior, el átomo tiene un núcleo y está rodeado de electrones. Ese núcleo está compuesto por protones y neutrones, y toda la masa del átomo prácticamente está concentrada en ese núcleo. La masa que tienen los electrones es prácticamente despreciable. Entonces, cuando se mide la masa relativa que tiene un átomo, se consideran las partículas que están en su núcleo, los neutrones y los protones. Entonces, este número es la suma de partículas que hay dentro de su núcleo. En este caso, fíjense que vale 55,845. Bien, después vamos a ver cómo trabajar con ese número, pero tengan en cuenta ahora que representa las partículas que hay en el núcleo del átomo. Otro valor importante que tenemos, o información importante que tenemos, son la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica me da la información de cómo están distribuidos los electrones en niveles de energía y subniveles de energía alrededor del núcleo. Lo vamos a trabajar más adelante, pero ténganlo en cuenta porque después vamos a volver sobre ese tema. También podemos ver que la tabla tiene diferentes colores. Dependiendo de cada tabla, esos colores pueden ir variando, pero lo que nos indica el color del cuadro de cada elemento es generalmente qué tipo de elemento es. En esta tabla, fíjense, están en color anaranjadito los que son metales alcalinos, colores amarillos tiene alcalinos térreos, color amarillo tiene otros metales de transición. Después acá abajo aparece dos grupos que se llaman lantánidos y actínidos, en otro color más verde. Acá tenemos metaloides, después tenemos no metales, acá en violeta, halógenos, gases nobles, y bueno, después tenemos elementos desconocidos, que hay algunos elementos que todavía se están estudiando y no se tiene mucha información sobre ellos, pero lo importante es que el color me indica qué tipo de elemento es. Otro dato que suelen tener las tablas, como las que les pongo en el link, va a ser el estado de agregación que tiene ese elemento en condiciones normales de presión y temperatura. En esta tabla no se ve eso porque
como ven, todas las letras, los símbolos, son del mismo color. Pero en muchas tablas, como por ejemplo esta, y la que voy a dejar para que vean, el color de la letra del símbolo, o de las letras del símbolo, indica el estado de agregación. Por ejemplo, en el hidrógeno nos indica con un color que se trata de algo que está en estado gaseoso. Lo que está en otro color, por ejemplo, los que están con letras negras, nos indica que están en estado sólido. Y otros en estado líquido, como por ejemplo, en esta tabla vamos a ver el bromo, está en estado líquido, el mercurio, el cesio y algunos otros. Eso no se ve en esta tabla, pero en la que ustedes tienen acceso, sí se va a poder ver qué estado de agregación tiene ese elemento. La gran mayoría se encuentra en estado sólido y muy pocos están en estado gaseoso. Estos, por ejemplo, los que están en esta columna, que se llaman gases ideales, están en estado gaseoso, y algunos están en estado líquido, aunque son muy poquitos. Otro aspecto a tener en cuenta de las tablas periódicas es que los elementos que aparecen en ellas son eléctricamente neutros, o sea que los átomos tienen la misma cantidad de cargas eléctricas positivas en su núcleo y cargas eléctricas negativas, que son los electrones. Entonces, como habíamos dicho antes, que el número atómico equivale a la cantidad de protones que hay en el núcleo, son cargas positivas. Por lo tanto, coincide con la cantidad de electrones que tiene el átomo. Por ejemplo, el hierro va a tener 26 electrones porque está en un estado neutro. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. El aluminio, que tiene el número atómico 13, quiere decir que tiene 13 protones en su núcleo. Pero también quiere decir que tiene en su estado elemental 13 electrones que están en equilibrio con esos protones. Ahora por un rato saqué la tabla, pero ustedes sigan trabajando con la tabla a mano, o por lo menos teniendo un lugar donde observarla. Recordamos entonces que dijimos que el número atómico se simboliza con Z y es la cantidad de protones que hay en el núcleo atómico, y también es el número de electrones en un átomo neutro. Y la masa atómica son las partículas que están en el núcleo atómico, es decir, los protones y los neutrones. La forma de indicar la masa atómica y el número atómico es como sigue. Se pone el símbolo del elemento, un elemento cualquiera, el símbolo del elemento, que por ejemplo en el hierro es Fe, como vimos hoy, y como arriba, a la izquierda del símbolo, arriba se pone el número de masa atómica y abajo se pone el número atómico. Esta es una convención que se utiliza para hacer ejercicios, para indicar con qué elemento estamos trabajando y demás. Los electrones, protones y neutrones los vamos a indicar con su símbolo. Por ejemplo, en el caso del protón se utiliza una P minúscula y un más como exponente, indicando que tiene carga positiva. El neutrón es una N minúscula también, y no tiene ningún exponente porque el neutrón no tiene carga eléctrica. Y el electrón, vamos a hacer una E y un simbolito, un símbolo negativo, indicando que tiene carga eléctrica negativa. Entonces acá tenemos los protones, neutrones y electrones. Vamos a tomar como ejemplo el hierro que hoy estábamos utilizando para describir la tabla. Bien, el hierro tiene
su símbolo, que es Fe. Y su número atómico, lo buscan en la tabla, es 26. Su masa atómica en la tabla es 55,85. Bien, para calcular qué cantidad de protones, neutrones y electrones, vamos a aproximar la masa atómica, la vamos a aproximar al entero más cercano. ¿Cómo hacemos eso? Como son todos números con decimales, vamos a mirar qué decimal viene después de la coma. En este caso, el 55,85, el número que está después de la coma es un 8. Cuando veamos que ese número después de la coma es 5 o mayor, vamos a redondear hacia arriba. Y cuando veamos que ese número es 4 o menor, vamos a redondear hacia abajo. En este caso es 8, entonces vamos a redondear hacia arriba. Por lo tanto, el número de masa atómica que vamos a poner va a ser 56 directamente. Bien, vamos a analizar en el caso del hierro qué cantidad de protones, neutrones y electrones tiene. Bueno, la cantidad de protones va a coincidir con Z, o sea que en este caso la cantidad de protones es 26. Bien, la cantidad de electrones como dijimos que es un átomo neutro, también coincide con el número atómico, o sea que la cantidad de electrones también es Z, y en este caso es 26. Y el número de neutrones vamos a tener que hacer una pequeña resta. Como dijimos que la masa atómica es la cantidad de protones y la cantidad de neutrones, a su vez el número atómico es la cantidad de protones, lo que tenemos acá lo vamos a tener que restar. O sea, la masa atómica menos el número atómico me va a dar la cantidad de neutrones que tiene ese átomo. ¿Tá? Entonces vamos a poner masa atómica menos número atómico. En este caso es 56 menos 26. Queda 30. Entonces, este átomo de hierro tiene 26 protones, 26 electrones y 30 neutrones. Sumamos otro ejemplo. Vamos a analizar el ejemplo del carbono. Ustedes pueden hacerlo con otro elemento para ir practicando. Por ejemplo, el carbono, su símbolo es una C, su masa atómica es 12 y su número atómico es 6. En la tabla, recuerden, no aparece 12 así exactamente, sino que aparece 12,096 o 12,01. Bueno, pero como habíamos dicho hoy, el número que viene después de la coma es menor, igual o menor que 4, entonces redondeamos o aproximamos al entero más cercano. En ese caso, el entero más cercano es 12. Por eso ponemos el número así, sin decimales, porque no hace falta en este caso. Bueno, vamos a ver cuántos protones tiene. Igual a Z, igual a 6. 6 protones. ¿Cuántos
electrones tiene también igual a Z y es igual a 6. Y los neutrones vamos a hacer la resta que dijimos hoy. Número de masa atómica menos número atómico. Masa atómica menos número atómico, que en este caso va a ser 12 menos 6 y va a ser igual a 6. O sea que finalmente el carbono tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones.